incluso su propia casa. Eso lo hemos vivido directamente en estos tiempos y, de hecho, esta propia conferencia está haciendo de forma a través de teleconferencia. La otra gran demanda tiene que ver con los juegos. Es decir, la gente realmente usa una gran cantidad de datos para los juegos en red y para la comunicación, y eso ya pasa a formar parte de nuestra vida. Ya no se considera simplemente los juegos como una cosa de chicos, sino es una cosa que tiene que ver con toda la población. La otra tiene que ver con los temas de salud. Hoy es muy corriente que muchas aplicaciones de salud, entre ellas, qué sé yo, Fitbit y otras, nos permiten tener una interrelación con nuestro cuerpo a través de sensores, que pueden ser sensores de presión, sensores de ritmo cardíaco, sensores de nivel de oxígeno en sangre, y tener un registro de todo esto que nos vaya planificando una vida más saludable. Y por último, o penúltimo, esto que vemos, Android Auto y otras aplicaciones requieren una gran cantidad de internet, y hoy nuestros vehículos, prácticamente todos, tienen alguna interfaz que usa internet para funciones de navegación. Google Maps, Waze, una cantidad de cosas que son indispensables tener una comunicación inalámbrica de calidad. Y por último, también hay una enorme cantidad de aplicaciones ya que están relacionadas con la salud. De hecho, Salta COVID es una aplicación que usa internet en los dispositivos móviles. Pero no solo eso, hay telemedicina, control online de pacientes, consultas de pacientes online. Es decir, que ya la salud está íntimamente relacionada con el nivel de internet que tengamos. Ahora, ¿de qué depende internet? Entonces acá ponemos nuestra primera ecuación. Esta ecuación es fundamental, y entender esta ecuación nos va a hacer entender todo el sistema presente y futuro. Esto es lo que se llama el teorema de Shannon-Hartley. El teorema de Shannon-Hartley nos da esto que aparece como C, que es la capacidad de comunicación de un canal. Es decir, lo que habitualmente decimos velocidad, bit por segundo. Bueno, o megabit por segundo. Esta ecuación nos dice que los megabits por segundo, los bits por segundo, dependen de dos factores en esta ecuación. Por un lado B, y por otro lado el logaritmo en base 2 de 1 más S sobre N. ¿Qué es B? Bueno, B es el ancho de banda, concretamente el ancho de banda. Es decir, cuánto es la velocidad, cuánto es la frecuencia máxima que nosotros podemos transmitir por un canal. Es más complicado que la frecuencia máxima porque la frecuencia máxima está relacionada directamente con otros aspectos como la cantidad de armónicas necesarias. Pero eso es otro tema. Y el otro factor es el logaritmo de 1 más S sobre N. S es señal, N es ruido. Signal sobre noise. Observemos la ecuación y la analicemos desde un punto de vista matemático y vemos que los factores están puestos de forma tal de que el ancho de banda es lineal, tiene un crecimiento lineal. En cambio, el factor relacionado con la relación señal a ruido tiene un crecimiento logarítmico. Analizando un poquito la matemática, vemos que el logaritmo crece mucho más rápido que la función lineal. En algún momento el logaritmo tiende a mesetarse. Entonces lo que vemos es que en la
velocidad de un canal, en primera instancia tiene más influencia la relación señal-ruido que el ancho de banda, hasta un determinado punto en donde el ancho de banda tiene más incidencia que la relación señal-ruido. O sea, tenemos un punto de cruce entre el logaritmo y el ancho de banda. Esto, dicho en otras palabras, quiere decir que para el crecimiento de la velocidad, inicialmente lo que más se necesita es que haya mucho más señal que ruido. Esto es fundamental, tener más señal que ruido. Si nosotros tenemos un nivel de señal mucho mayor que el de ruido, entonces contribuye significativamente a que la velocidad que tenemos en ese canal de comunicaciones sea alta. Pasado cierto punto, ya no tiene tanta incidencia esto y tiene más peso el ancho de banda. Ahora, para que haya buen nivel de señal, obviamente nosotros necesitamos ciertas condiciones. El ruido en telecomunicaciones se mantiene, siempre es el mismo, es estadísticamente el mismo. La señal es lo que se puede incrementar. Y entra acá a jugar el factor, digamos, psicológico, porque el nivel de señal tiene que ver directamente con la radiación electromagnética. Y la radiación electromagnética, que es lo que transporta las ondas de radio que nos sirven para tener buena señal, están directamente relacionadas con las antenas. Y entonces aparece la primera pregunta que se suele hacer en la población, y es, ¿las antenas matan? Bueno, las antenas matan. Aparecen manifestaciones, aparecen otras cosas, y nos tenemos que preguntar si realmente las antenas producen algún tipo de problemas. Y sí, las antenas obviamente que tienen una incidencia en el cuerpo humano, claro que sí. La radiación electromagnética tiene una incidencia en el cuerpo humano. Tiene dos tipos de incidencia, que es una incidencia de absorción de ondas electromagnéticas y otra es que la absorción de ondas electromagnéticas produce cierta elevación de la temperatura del cuerpo. ¿Qué es lo que no tiene la radiación electromagnética? Es radiactividad. Entonces la gente por ahí asocia radiación con radioactividad. No es lo mismo. La radioactividad está producido por determinados elementos que son radioactivos, que si bien son radiantes, no producen las alteraciones que produce una onda electromagnética. La radiactividad produce una radiación que se llama ionizante. Esa sí es cancerígena. Tiene graves consecuencias. Eso es la radioactividad. La radiación de ondas electromagnéticas lo que produce es simplemente calentamiento en el cuerpo, igual que produce la radiación solar. Es decir, que no tiene una incidencia en factores, por ejemplo, cancerígenos. Sí hay algunos estudios en donde, por supuesto, hablan sobre algunos aspectos, obviamente, bajo condiciones de laboratorio, en donde la radiación por ondas electromagnéticas tiene algún efecto en algunas condiciones de los humanos y de la población. Pero esto hay que ponerlo en su justa medida, porque prácticamente todas las cuestiones que están afectando a los humanos, que va desde las emisiones de combustible, las emisiones eléctricas, la contaminación ambiental por basurales, prácticamente todas las cosas tienen una incidencia sobre la salud humana. Ahora, en esto lo tenemos que preguntar, ¿cuál es el volumen en donde eso puede llegar a afectar
a la salud humana. Bueno, si las ondas electromagnéticas no son de un nivel muy alto, entonces la Organización Mundial de la Salud ha dicho, mediante cientos y miles de estudios anuales, que hay un nivel en donde no es peligroso. Igualmente, hay otros estudios que contradicen a esta posición de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto que se atiende a estas demandas. El nivel de radiación se mide en microvatios por centímetro cuadrado. La Organización Mundial de la Salud habla de milivatios por centímetro cuadrado para el nivel máximo de exposición al que puede tener una persona. Sin embargo, las compañías telefónicas brindan a través de sus antenas un nivel de radiación que no se expresa en milivatios, sino se expresa en un orden de magnitud menos, que es microvatios. Para tener una idea de este tema, los estudios normalmente, los más elaborados, los más estrictos acerca del nivel de radiación, hablan de un nivel de peligrosidad a exposiciones muy fuertes en 2 microvatios por centímetro cuadrado, y el nivel de radiación normal de exposición que proveen las telefónicas es de 0,5 microvatios por centímetro cuadrado. Es decir, que aunque la legislación nos da un margen de un orden de magnitud, el nivel de radiación que se mide actualmente está dentro de un orden de magnitud menos que las demandas ambientales. Nosotros lo que tenemos es esto. Y vemos habitualmente estas torres. Estas torres son autosoportadas. Estas torres autosoportadas lo que tienen es antenas arriba. Las antenas son la parte de los paneles blancos que se ven, pero la torre no es una antena. Eso es una confusión habitual. Por ejemplo, estas torres reticuladas suelen ser blanco de controversias. En cambio, esta antena, esta torre que se llama monoposte, por ahí no produce tanta conflictividad por tener menor impacto visual. Y también tenemos este tipo de estructuras en donde, al no tener gran impacto visual, muchas veces no parece afectar tanto a las demandas, ¿no? Esto también son antenas, lo único que se pueden poner arriba de edificios. Muchas de las preguntas vienen relacionadas de por qué no se ponen antenas alrededor de una ciudad, por qué tienen que estar en medio de la ciudad las antenas, y por qué no se las pone alrededor o arriba del cerro, por ejemplo, y que tenga una cobertura total. En este sentido, es necesario aclarar que en realidad cada celular requiere una frecuencia diferente del otro. Y es más, no requiere una sola frecuencia, requiere 2 frecuencias, un canal de transmisión y un canal de recepción. Ahora, la cantidad de frecuencias disponibles que hay no son muchas. O sea, los canales de comunicación ocupan un ancho de banda, que es lo que estuvimos viendo. Entonces, no tenemos una sola frecuencia, como tendríamos, por ejemplo, con una radio FM, que con una sola frecuencia todo el mundo escucha. O sea que esa lógica de decir, pongo una antena que dé cobertura a todo el mundo, eso no tiene lógica, porque cada celular requiere su propia frecuencia. Y no una, sino 2. Entonces, ¿qué se hace? Se divide el área de cobertura en celdas. Y cada celda tiene un rango de frecuencias diferentes, que tienen que estar separadas a una cierta distancia para que no se interfieran. Entonces, esa es una primera solución. Pero como vemos, no podemos tener
una antena que brinde todas las frecuencias al mismo tiempo. Lo que se hace es brindar cada frecuencia en una determinada zona o celda. En realidad, acá yo puse frecuencias, pero en realidad son un grupo de frecuencias. El grupo de frecuencias 1, el grupo de frecuencias 2, el grupo de frecuencias 3, que se da por área. Entonces, esa lógica de decir, ponemos todas las antenas apuntando a una cierta zona desde afuera, por ejemplo, esa demanda de que estén a 500 metros de distancia de la zona urbana más cercana, no es técnicamente posible porque habría simplemente interferencias y nadie podría tener el servicio. El otro tema tiene que ver con cuál es la cobertura. Y la cobertura está dada por una serie de cálculos en donde, a partir de determinada altura, lo que se busca es dar una cobertura radial. Va a haber un radio interno que, como podemos ver, no tiene cobertura, o sea que esa pregunta de siempre, si estoy cerca de la torre, voy a tener una radiación más fuerte que el otro, no es cierta, y la cobertura comienza a partir de unos 150 metros. Observen este detalle, el nivel de señal se mide en decibeles. Y lo que se busca es que dentro de todo el área de cobertura, o sea, desde el punto de cobertura del radio interno y del radio más externo, la cobertura sea del mismo nivel de señal. Las telefónicas calculan específicamente esto para que todos los usuarios dentro del radio de cobertura tengan el mismo nivel de señal. Es decir, no va a haber un punto cercano a la torre que tenga más señal que el punto más lejano. Entonces, eso también desmitifica un poco el tema este de si estoy cerca de la antena o si estoy lejos de la antena, voy a tener diferentes niveles de señal. Una de las alternativas, que después la vamos a retomar, es lo que se llama beamforming. Beamforming es una tecnología que ya se está usando en otras aplicaciones, pero que ya va a comenzar en telefonía celular, y es dar coberturas por diversidad espacial, pero a partir de no generar un lóbulo de radiación enorme, sino lóbulos concentrados en zonas. Eso va a permitir que cada usuario tenga su frecuencia y de esa forma podamos tener una mayor cantidad de diversidad espacial. ¿Cuál es la estructura actual? La estructura actual se basa en dos elementos, uno que se llama BBU y otro que se llama RRU. BBU es un equipo al cual le llega una fibra óptica con datos y convierte esos datos, tanto de ida como de vuelta, a un formato que pueda ser emitido en forma de radiación electromagnética. Entonces, desde una BBU se manda mediante otra fibra óptica a lo que se llaman las RRU, que convierten datos en radiación electromagnética y la mandan a las antenas. Como vemos en la imagen, la RRU está pegadita a la antena, ahí arriba. Entonces, no hay radiación electromagnética en la parte de abajo de las torres. Hay la generación de la radio, se produce a la altura a donde están las antenas. De hecho, lo que se busca es que no haya un cable muy largo entre el RRU y la antena. Entonces, el esquema es básicamente llevar fibra óptica hacia una BBU, la BBU convierte esos datos de la fibra óptica al formato que puede ser modulado por la RRU, y la RRU va a tener adosada una antena. Podrá estar montada en un poste o podrá estar montada en una pared. En realidad da exactamente lo mismo. Esto que tenemos acá, esta imagen, esto es una BBU, así concretamente. Y vemos acá los cablecitos de fibra óptica que van a parar a las RRU. En realidad, se mandan tantas fibras ópticas como frecuencias
o bandas de frecuencia operen. Por ejemplo, acá vemos 850 MHz y acá vemos 1900 MHz. Por eso es que vamos a ver varios cables de fibra óptica, que los ven en color negro, no en este color plateado, se los ve en color negro, que van hacia las zonas de las antenas. También se manda mediante estos cables azules en la parte de abajo, pero negros cuando salen a la calle, tensión de menos 48 voltios, que es lo que alimenta a las RRU. Pero las alimenta arriba, o sea que abajo no hay ni onda electromagnética ni tensión. Esta es la RRU y ahí tiene al lado una antena. La estructura que tenemos es como hemos dicho, o sea, vamos desde una oficina central y vamos hacia las RRU. Existe otra alternativa que ya se está implementando, que se llama front haul y back haul, en donde desde la oficina central, por ejemplo, en Salta, Central Belgrano o Central Zavala, mandamos directamente fibra óptica a las RRU. O sea, las BBU están ubicadas dentro de las centrales telefónicas. Así que la distribución es una distribución de tipo óptico y va por fibras ópticas. Esta es una estructura que ya se está usando y la vemos acá. Esto es una foto de la central Zavala y vemos acá una cantidad de estructuras de BBU para sitios remotos mediante fibras ópticas. Esto permite que haya una mayor cantidad de antenas pequeñas ubicadas en estructuras que no sean reticuladas, sino en otro tipo de estructuras, por ejemplo en edificios o pequeños postes que se montan arriba de edificios. Entonces esta estructura, que se llama RAN, o Radio Area Network, permite justamente que se eliminen las BBU y los shelters y todas las estructuras que hay debajo de los reticulados. ¿Cuál es el futuro? El futuro es que ni siquiera va a haber BBUs, va a haber lo que se llama C-RAN o Cloud RAN, en donde la transformación de los datos que vienen de un core no van a ir a BBU físicas, sino van a ir a BBUs basadas en la nube. Y de ahí vamos a tener el front haul directamente a las RRU. Es decir, lo que tenemos hoy como un hardware, en el futuro va a ser simplemente una nube. Esa es la estructura que se llama C-RAN o Cloud RAN. El otro gran inconveniente, o el otro gran aspecto, hemos visto que es el ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda? El ancho de banda, en realidad, es cuánto es la máxima frecuencia de datos, que nosotros llamamos banda de base, que puede ser otorgado a cada usuario. Y en esto vemos que los anchos de banda, en esta diapositiva, vemos que los anchos de banda no son demasiado grandes. Fíjense que está dividido en bandas de frecuencia, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800, 2100, 2600, 3400, 3500. Son las bandas que llamamos. Y los anchos de banda que se le ofrecen a las telefónicas son de 20 MHz, como mucho, 40, 30, 5 MHz. Entonces no son muy grandes. Por lo tanto, significa que los canales, o sea, los anchos de banda que se le pueden ofrecer a los usuarios, van a ser mucho más chicos. Es decir, no le ofrecemos al usuario 20 MHz, sino le estamos ofreciendo mucho menos. Por lo tanto, ese ancho de banda total tiene que ser dividido en la cantidad de usuarios que tiene el sistema. Obviamente, nos damos cuenta que 20 MHz, frente a una velocidad que nosotros queremos de 1 megabit por segundo, nos alcanzaría, por hacer una simplificación muy fuerte, para 20 usuarios. Sin embargo, por cada celda puede haber 5.000,
10.000 usuarios. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente no cierra el ancho de banda que se provee para la cantidad de usuarios que se necesitan. Encima, nosotros necesitamos no un canal, sino 2 canales, porque la telefonía es full duplex. ¿Qué quiere decir? Que se transmite y se recibe al mismo tiempo, por lo tanto se requieren 2 canales de comunicación. Bueno, acá vemos lo que es las demandas en Argentina. Vemos que tenemos canales ascendente y descendente con rangos de frecuencia bastante pobres. En este caso, por ejemplo, el total a distribuir para las 3 telefónicas es 91 en la banda de 1.5, de 100 MHz en la banda de 2.3 y en la banda 1.7, 2.1, 40 MHz. Y en el futuro ya se está previendo otras demandas que incluyen la banda de 3,5 MHz para el caso que se está previendo para 5G. Es decir, hay un recurso limitado en ancho de banda. ¿Cómo se hace para que un ancho de banda tan limitado, en vez de servir para 20 o 10 usuarios, sirva para 5.000? Bueno, eso se llama la modulación. Se empezó usando una modulación que se llama FDMA, que significa dividir en pequeños canalcitos de frecuencia y dárselos a esos canalcitos de frecuencia. Eso fue el comienzo de la telefonía celular. Después se pensó en hacer TDMA, que es darle todo el ancho de banda, pero por tiempo, eso se llama multiplexación por división de tiempo, y darle un tiempito a cada uno de los usuarios. Eso funciona durante un tiempo. Y luego se pasó a lo que se llama CDMA y WCDMA, que fue cuando arrancó 3G, en donde se le da todo el ancho de banda, pero a cada usuario con un código diferente. Entonces, todo el ancho de banda, pero codificado. Eso significa que todos los usuarios tienen todo el tiempo, todo el ancho de banda, pero codificado. Es decir, los datos de cada usuario están codificados y así se distingue entre un usuario y otro. Y luego, para llegar a lo que tenemos hoy, que es 4G o Long Term Evolution, o como se suele decir, LTE, se ha hecho una combinación entre todos los esquemas de modulación de esto y tenemos OFDMA, que es la tecnología que se está usando en este momento. OFDMA combina las características de FDMA, de TDMA, de CDMA, y yendo a un esquema mucho más complejo que tiene una cantidad de estudio muy grande, que es OFDMA, que tiene subportadoras, mezcla TDMA, CDMA y multiplexación en tiempo y en frecuencia. OFDMA es la tecnología con la que se arrancó 4G y siguió con otras tecnologías mucho más importantes como las que se están analizando ahora, como OFDMA-C, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El tercer aspecto, aparte de los anchos de banda, son los servicios. Nosotros en realidad no buscamos ancho de banda, lo que buscamos es que nuestros servicios funcionen bien. Nosotros, ¿qué usamos en el celular? YouTube, Netflix, Google, Facebook, que los llamamos servicios. Entonces, la tendencia es que esos servicios se acerquen al celular. ¿Cómo se acercan? Acercándolos físicamente a los servidores. O sea, nosotros cuando vemos una película de Netflix, no la estamos tomando en Silicon Valley, la estamos tomando en Salta. ¿Por qué? Porque Netflix pone servidores en las principales ciudades. Igual lo hace Google, igual lo hace Facebook. Entonces, nosotros tenemos un tiempo que se llama de latencia, que es el tiempo entre que nosotros mandamos la orden o el paquete pidiendo el servicio y el tiempo en que viene. Ya no tenemos que ir lejos a buscarlo en Buenos Aires o buscarlo en California. Lo que han hecho los servicios es poner, mediante algoritmos adecuados, servidores en cada ciudad. De hecho, en esta foto que vamos a ver acá, esto
está en Salta, en la calle Leguizamón. Bueno, ahora creo que lo han trasladado a la calle Belgrano. Y lo que vemos en naranja son los servidores de Netflix de Salta, y las máquinas que se ven más abajo negras es Google en Salta. Es lo que se llama una granja de Netflix o una granja de Google. Y también hay granjas para Facebook. Entonces, esto está acá. Cuando nosotros pedimos una película, no solo nos importa el ancho de banda, sino nos importa qué tan cerca está ese servidor para mandarnos esa película a nosotros. Entonces esa es la otra gran tendencia que tenemos. O sea, señal, ancho de banda y servicios. El futuro. ¿Cuál es el futuro que tenemos? Bueno, esta foto es muy ilustrativa de lo que es el futuro. Lo que tenemos como un teléfono celular ya está en cuestión. Prácticamente en el futuro cualquier cosa va a poder transformarse en un teléfono celular. Es decir, el Internet de las cosas se va mucho más allá y prácticamente cualquier cosa va a poder ser un teléfono celular. Otra de las alternativas es que ya no va a haber una cobertura así como la vemos ahora, o sea, un lóbulo que cubre un área. No, la tecnología se está yendo a MIMO beamforming. MIMO es Multiple Input, Multiple Output, que es una tecnología que hoy se usa, o sea, hoy se usa Multiple Input, Multiple Output, no solo en el celular, sino también en nuestros routers hogareños. Y beamforming es formación de LAS. La tendencia es de que ya no va a haber una cobertura, sino que va a haber un haz para cada usuario. Con lo cual va a poder aumentar la cantidad de usuarios, vamos a tener mejor señal, vamos a tener mejor cobertura, incluso cuando nos estemos moviendo, porque el haz se va moviendo con nosotros. Entonces, esa tecnología de beamforming es la que va a permitir, no es una tecnología nueva, ¿no? Beamforming existe hace años, desde los años 50, pero ahora la combinación del MIMO y beamforming, que ya está implementada, es lo que permite que tengamos un haz privado, con lo cual hace falta menos potencia en la radiación y mucho mayor cantidad de antenas, porque la distancia pasa a ser un factor fundamental. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué tan lejos estamos? No estamos nada lejos. Esta foto que vemos acá ha sido tomada hace menos de 3 meses en Cafayate. En Cafayate, una telefónica como Telecom ya está implementando este tipo de poste que tiene incluidas ya sus antenas, tiene incluida ya todo, da una cobertura de alrededor de 400 metros con muy bajo nivel de potencia y con muy alto nivel de relación señal-ruido. Entonces, la tendencia, ¿cuál es? Justamente lo que muestra esta foto, que en el futuro nosotros reemplacemos el poste de luminaria por un poste que dé iluminación y señal de datos, ¿sí? Es decir, que tengamos todo en un solo poste. Esto ya no es el futuro, esto es el presente. Y, por supuesto, necesitamos normativa que permitan la instalación de luminarias que al mismo tiempo sean postes y poner muchos de estos para tener muy buena relación señal-ruido. La otra tecnología emergente son todas las variaciones que tenemos de OFDM. O sea, OFDM-C va a ir incrementándose para tener MIMO OFDM, BOFDM, WOFDM y Flash OFDM para tener cada vez tecnologías que nos permitan tener más ancho de banda y por lo tanto mayor velocidad. Hacia allí nos vamos. Eso es 5G. Y nos vamos a 6G, donde 6G ya está desarrollado y es transmisión mediante la onda de luz. Es decir, tener luminarias
que al mismo tiempo de iluminar nos transmitan señal de datos. Hacia allí vamos, esa es la perspectiva futura de las telecomunicaciones, donde mucho de esto ya está desarrollado. La gran mayoría está a implementarse, depende de normativas, depende de algunas cuestiones políticas también. Cada país está avanzando, más lento, más rápido, y depende de esto la implementación de 5G y el desarrollo un poco más de las tecnologías para 6G. Entonces, esto es la conclusión de esta conferencia, en donde si alguien tiene alguna pregunta, quedo gustoso para responder. Hola, sí, profe, lo escuchaba atentamente y bueno, una de las primeras preguntas lo voy a llevar un poco a la primera parte de su exposición. Tiene que ver con esto cuando las personas comunes, ¿sí? Decimos frases como se cayó el sistema. Técnicamente, ¿eso qué significa? Bueno, hay muchas causas por las que se caen los sistemas, pero hay dos causas que normalmente ocurren. A ver, por un lado, vemos que el ancho de banda es limitado. Ahora, ¿cuándo se cae el sistema? Cuando el ancho de banda es tan bajo que no satisface a la necesidad de los servicios. Eso es que se caiga el sistema. Un sistema se cae cuando no hay satisfacción al servicio. Por ejemplo, nosotros estamos usando ahora Google Meet como sistema de transmisión. Esto es un servicio Google Meet. Para que Google Meet funcione adecuadamente, lo que tenemos que tener es un ancho de banda, o mejor dicho, no un ancho de banda, porque yo también me equivoco. Tengo que tener una velocidad de transmisión adecuada para que funcione Google Meet. Entonces, eso es que se caiga, cuando un servicio no puede ser satisfecho por la velocidad de transmisión. Ahora, ¿por qué se cae? Bueno, el primer problema por el que se cae es porque hay demasiados usuarios usando una gran cantidad de datos. Entonces, cuando eso ocurre y el nivel de tráfico es insuficiente, entonces vamos a tener ese problema. Y después están otras caídas que son mucho más accidentales, que es, por ejemplo, cuando se rompe alguna de estas fibras ópticas que nos llevan a nosotros los datos, o sea, que nos traen los datos. Muchas veces las fibras ópticas en general van por los caminos. Viene una topadora y se lleva por delante una canalización subterránea de fibra óptica y esas son las grandes caídas. Igualmente, las empresas tienen sistemas redundantes. Originalmente se caía y era un drama porque no había comunicación. Actualmente la mayoría de las empresas proveedoras de comunicaciones tienen sistemas redundantes a través de anillos de fibra óptica. Por ejemplo, en Salta entra un anillo por Tucumán y tenemos una continuación por otro anillo que va por el lado de Formosa. Eso es lo que suele suceder. Ahora, caídas del sistema hay por múltiples causas, pero la principal es la saturación por el consumo, ¿no? Eso es el principal problema por el que se caen los sistemas. Bien, profe, bastante claro. ¿Y cuándo debemos desconfiar de los paquetes que venden banda ancha? Cuando venden capacidad, ¿cómo podemos desconfiar nosotros los usuarios comunes? Bueno, eso es otro tema importante. La capacidad, a ver, nosotros lo que compramos es, particularmente en ADSL, o sea, en las conexiones compartidas, lo que nosotros compramos es una conexión. Yo siempre digo, lo que compramos es un caño, el ancho de un caño, como comprar el ancho de un caño, el diámetro de un caño de agua. Eso no significa que haya agua. O sea, el caño puede ser grande, que es lo que nosotros compramos, pero el agua, que es la velocidad de datos, puede no estar. Sobre todo porque el agua se distribuye entre todos.
en las conexiones de banda ancha que nosotros compramos pasa exactamente lo mismo. También tiene mucho que ver cuál es el proveedor que le provee a su vez a nuestro proveedor. Entonces, en Argentina nosotros sabemos que la conexión internacional está dada por unos cuantos cables submarinos. Ahí, bueno, hay un cuello de botella en este sentido. Hay proveedores que, por ejemplo, el que hemos visto es un proveedor que tiene Google ahí, tiene Netflix ahí, por lo tanto sus usuarios tienen una cierta ventaja respecto a los otros. Entonces, capaz que nosotros podemos tener una buena capacidad de datos para ver Netflix con este proveedor y para hacer otra función, por ejemplo, me estoy imaginando algo que no tenga que ver con Google y podemos tener una baja velocidad porque en realidad tenemos que ir por un camino muy largo, capaz que a tomar un servidor muy lejano, ¿no? Entonces, por eso es que va a haber muchas variables que tengan que ver con lo que nosotros llamamos ancho de banda. No es muy fácil decidir por un proveedor u otro. Ahora, como criterio general, obviamente, si yo tengo un cable coaxil, tengo una máxima capacidad de datos. Si tengo una fibra óptica, tengo otra máxima capacidad de datos. Si tengo una conexión inalámbrica, tengo otra capacidad de datos. O sea, el caño varía mucho de acuerdo al medio de transmisión con el que me llega mi conexión hogareña. Entonces, por supuesto, la tendencia es a fibra óptica, o sea, lo que se llama FTTH. Es lo ideal. Lo cual no significa que el servicio sea mucho mejor. O sea, tengo un buen caño. Pero bueno, tener un buen caño es una condición necesaria, no suficiente para tener una buena velocidad de datos. En la telefonía celular pasa prácticamente lo mismo. Cuanto más señal tengo, yo voy a tener más posibilidad de que se me respete o que se cumpla técnicamente esa velocidad que estoy contratando. No sé si por ahí hay otra pregunta. Sí, bastante claro, profesor. Muchísimas gracias por su participación y su excelente exposición con fotos que nos ha quedado bastante claro, así qué es lo que está pasando en cuestión de gabinetes acá, que está todo instalado en Salta y qué paquetes de servicios tienen. Algunas de estas fotos son reales que las tomé yo, así que no son, algunas son tomadas de internet, pero otras son equipos que realmente están montados aquí, particularmente en la ciudad de Salta. Bueno, Bueno, perfecto. profesor, muchas gracias. Los saludo a todos. Gracias, hasta luego.